Soy de un pequeño pueblo en el estado de Puebla, México. No es un lugar turístico ni nada por el estilo. De hecho, la mayoría de la gente que vive ahí prefiere mantenerse en silencio sobre lo que realmente ocurre. Yo solía ser escéptico sobre las historias de la gente del lugar, hasta que algo ocurrió que me cambió la perspectiva por completo. Todo comenzó hace un par de años, en una época del año en la que las lluvias eran constantes y el clima se volvía frío y espeso. Como muchos de los habitantes, yo disfrutaba de hacer caminatas por las montañas cercanas, esas mismas montañas que, aunque hermosas, tienen una reputación oscura. A muchos les gusta decir que en la montaña roja se encuentran cosas raras, pero lo tomábamos como leyenda, sin mayor importancia. Una tarde decidí ir a hacer una caminata sola. El sol ya comenzaba a bajar, y aunque los ancianos siempre nos recomendaban que no estuviéramos en la montaña después del atardecer, yo era joven y pensaba que las supersticiones eran solo eso, cuentos. Me interné más allá del sendero habitual, hacia una zona menos conocida, y fue ahí cuando comencé a notar algo extraño. Al principio, fue solo un murmullo, como si el viento trajera voces, pero luego se hicieron más claras. No entendía lo que decían, pero la sensación era extraña, como si me estuvieran observando. Mi instinto me decía que debía regresar, pero algo me impulsaba a seguir. Tras avanzar unos minutos más, encontré lo que parecía una pequeña cueva. No era grande, apenas lo suficiente para una persona. Decidí entrar, y al hacerlo, sentí un frío intenso que no parecía natural. Era como si el aire estuviera más denso, y un olor a tierra mojada y algo animal me invadió. Dentro de la cueva encontré una serie de símbolos tallados en las paredes, algunos conocidos, otros no tanto. Lo que más me llamó la atención fue un gran círculo en el centro, con unas marcas que parecían huellas. Huellas humanas, pero al mismo tiempo, no lo eran. Estaba tan desconcertado que decidí salir rápidamente. Sin embargo, al girar para irme, vi algo que nunca podré olvidar. En la entrada de la cueva, estaba una figura. Al principio pensé que era una persona, pero al acercarme, me di cuenta de que sus ojos brillaban de una manera antinatural, como si no fueran humanos. Su piel estaba cubierta de pelo oscuro, pero lo peor de todo fue su rostro, una mezcla entre un hombre y un animal, con colmillos largos y un semblante que, en ese momento, me heló la sangre. Corrí sin pensar, tropezando, sin atreverme a mirar atrás, pero sentía sus pasos pesados siguiéndome, cada vez más cerca. Llegué al sendero principal, y entonces, el ruido cesó. La oscuridad ya había caído por completo, y aunque me sentía aliviado de haber escapado, algo me decía que no estaba solo. La figura nunca me atacó, pero su presencia me persiguió hasta que llegué a casa. Esa misma noche, tuve un sueño. Vi la misma figura en la cueva, pero ahora, sus ojos me miraban con una intensidad aún mayor. No podía moverme, ni gritar. Solo escuchaba una voz, un susurro bajo: ya te vi, ya te oí. Desperté sudando frío, y lo peor fue que, al despertar, vi algo extraño en el espejo. Un par de huellas pequeñas de barro oscuro, como si alguien hubiera caminado por mi habitación. Sabía que no podía ser un sueño. A partir de esa noche, los sucesos extraños comenzaron a repetirse. Al principio, eran solo ruidos extraños en la casa, pero luego comencé a escuchar ese susurro, incluso cuando estaba despierto. Esa sensación de ser observado me perseguía, y sentí que algo, o alguien, estaba en la sombra. Consulté con un anciano del pueblo, y cuando le conté lo que había visto, se puso pálido. ¿Has visto al nahual de la montaña roja?, me dijo. Es un ser que puede tomar la forma de un hombre o de un animal, y aquellos que lo encuentran nunca vuelven a ser los mismos. En su forma humana, se disfraza para cazar a aquellos que se atreven a adentrarse en su territorio. A veces, se alimenta de su miedo, otras veces, de algo más. Me dijo que el nahual estaba ligado a un antiguo pacto hecho entre los primeros habitantes del lugar, algo relacionado con los dioses de la montaña y el equilibrio natural. El nahual no era solo una leyenda. Era real, y ahora había puesto sus ojos en mí. La peor parte, según el anciano, era que una vez que te marca, ya no te deja. Siempre estará ahí, siguiéndote, observándote, esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. No he regresado a la montaña roja desde aquel día, pero a veces, cuando la noche cae y el viento sopla, aún escucho los susurros. Y siento esos ojos vigilándome desde la oscuridad. Hace unos años, durante un viaje a un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, me encontré con algo que nunca olvidaré. En ese entonces, yo trabajaba como periodista freelance, buscando historias que pudieran tener un buen alcance en medios de misterio y fenómenos paranormales. Un amigo me recomendó que investigara sobre leyendas locales, y mencionó a los nahuales, seres mitológicos que, según los relatos,
Son personas capaces de transformarse en animales. De acuerdo a la gente del pueblo, había sucedido algo extraño en los últimos meses. Varias personas habían desaparecido sin dejar rastro, y algunos decían que había sido obra de un nahual. Decidí investigar por mi cuenta. Llegué al pueblo un jueves por la tarde, y la atmósfera ya era bastante extraña. El aire olía diferente, más pesado, como si la misma naturaleza estuviera alerta. Todos los residentes parecían cautelosos cuando les preguntaba sobre los nahuales. Nadie quería hablar mucho del tema, pero al final, un anciano llamado Don Rogelio aceptó contarme su historia. Me dijo que, años atrás, había conocido a un hombre en el pueblo, un hombre muy común que trabajaba como agricultor. Sin embargo, Don Rogelio empezó a sospechar que algo no estaba bien con él, ya que, después de ciertas noches, el hombre nunca volvía a su casa, y siempre había rumores de que un gran animal rondaba por las afueras del pueblo. Don Rogelio le preguntó directamente si sabía algo sobre los nahuales, y el hombre solo se rió, diciendo que esas historias eran cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, una noche, cuando el hombre desapareció por completo, el pueblo se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. A partir de allí, las desapariciones comenzaron a ser más frecuentes. Al principio, las autoridades pensaron que eran robos o secuestros. Pero pronto, los testimonios coincidieron. Todos los que desaparecieron, aunque aparentemente normales, tenían algo en común: desaparecían durante la noche, y antes de su desaparición, se les había visto merodeando cerca de los bosques cercanos al pueblo. Una noche, Don Rogelio me llevó hasta el bosque. Estábamos a unos 20 minutos caminando desde el pueblo, cuando se detuvo y me señaló una pequeña cueva casi oculta entre las rocas. «Es aquí donde lo vi», me dijo en voz baja, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. Una noche, vi como aquel hombre, al que todos conocían como Juan, se despojaba de su ropa, y en un instante, su cuerpo se transformaba en algo no humano. Confieso que no supe qué pensar. En ese momento, lo tomé como una historia más, algo digno de un buen artículo para el blog. Sin embargo, algo en el tono de voz de Don Rogelio me hizo sentir incómodo, como si estuviera más preocupado de lo que contaba de lo que parecía. Esa misma noche, decidí acampar cerca de esa cueva. Llevaba conmigo mi grabadora y una cámara, con la esperanza de capturar algo extraño. Al principio, todo fue tranquilo, solo se oían los sonidos de la naturaleza, pero alrededor de la medianoche, comencé a escuchar pasos. El sonido era irregular, como si alguien caminara de manera torpe, pero se acercaba lentamente. Me levanté, con el corazón acelerado. Mi linterna iluminaba de manera débil la oscuridad, pero lo que vi me heló la sangre. A unos 30 metros de mí, una figura encorvada caminaba hacia la cueva. Al principio, pensé que era un animal, pero la figura tenía algo humano. Mi instinto me decía que no debía moverme, pero cuando la figura se detuvo a unos pocos pasos de mí, su rostro se giró hacia mi dirección. Lo que vi fue indescriptible. Era un hombre, pero no lo era. Su rostro parecía distorsionado, alargado, con unos ojos completamente negros, sin pupilas. La boca estaba demasiado grande, como si estuviera abierta para devorarme. Y lo más aterrador, sus brazos, que antes eran como los de un hombre, se alargaron, y sus dedos terminaron en garras enormes. En ese momento, mi adrenalina me hizo reaccionar. Salí corriendo, sin mirar atrás, tropezando con las piedras, pero nunca dejé de escuchar los pasos detrás de mí. Cuando llegué al pueblo, estaba agotado, sin aliento, y sin querer, conté todo lo que había visto a los pocos que estaban despiertos. Nadie me creyó, excepto Don Rogelio. Él me miró fijamente y, con voz grave, me dijo: «Te lo dije. El nahual sigue viviendo entre nosotros, esperando a que alguien más se atreva a mirar». Hoy, muchos años después, nunca regresé al pueblo. Las desapariciones siguieron, y la gente del lugar asegura que el nahual sigue merodeando en la oscuridad de la noche, buscando nuevas víctimas. Me pregunto si, en algún momento, esa misma criatura regresará a mi vida, o si ya me ha marcado. La gente del pueblo dice que si te encuentras con un nahual, ya no hay forma de escapar. Y si alguna vez escuchas algo extraño en la noche, un sonido que no puedes identificar, o ves una figura que parece humana, pero no lo es, ya es demasiado tarde.